Hola amigos y bienvenidos una vez más a la cocina de Tori, su canal del sabor. Hoy les traigo una receta de un postre internacional. Se trata de pastel, torta, bizcocho o panetela de coco. Y miren cómo es que se ve que debe de estar con mucho sabor, suave, cremoso y aromático. Y si quieres saber cómo lo preparo, quédese con nosotros para que vea todos los detalles. Y ahora, adelante video. Amigos, hablemos dónde pueden ver los ingredientes. Abajo del video, en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos ellos y a medida que vaya preparando la receta van saliendo las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, vamos a comenzar con el primer paso, que va a ser preparar nuestro molde, que es desmontable, y las medidas se las voy a estar dejando por aquí. Voy a comenzar desmontándolo. Le retiro el aro y ven, aquí la base se la voy a poner debajo del papel. Este es papel de horno, de hornear. Le coloco nuevamente el aro encima y vamos a ajustar. Aprieto un poco y voy a cerrar nuevamente el aro. ¿Ven? De esta forma. Ahora con la tijera vamos a recortar un poco del papel que nos sobra. Esto nos va a ayudar a la hora que vayamos a desmontar ya al final nuestro bizcocho. ¿Qué viene ahora? Ahora voy a hacer otro paso, que es agregar grasa con una brocha. Yo voy a usar aceite, pero también puedo usar mantequilla en pomada. Le voy a pasar por toda la base y también por los bordes, por los lados. Esto es un truco, lo llevamos ahora al refrigerador y lo vamos a tener en él a que esté frío hasta el momento en que lo vayamos a necesitar. Después de haber guardado nuestro molde en el refrigerador, vamos a pasar para el segundo paso, que es trabajar con los ingredientes secos en este tazón. Y vamos a tamizarlos. Vamos a ir agregando la harina y esto lo hacemos para que no vaya a tener grumos en la mezcla. Agregamos los polvos de hornear y el poquito de sal. Lo que nos queda lo vamos con una cuchara a aplastar para que también pase. Y vamos, por supuesto, a mezclarlo para que quede bien integrado todos estos ingredientes. Ahora los vamos a reservar para el momento en que nos vaya a hacer falta en la receta. Vamos para el tercer paso. Y es en este tazón vamos a trabajar con los huevos y el azúcar. Además, para esto vamos a necesitar una batidora eléctrica de mano con el accesorio de varilla. Yo les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace porque salen muy buenas. Vamos a agregar los huevos. Yo les recomiendo que los tengan separados, así como los tengo yo, para que si hay un huevo que está dañado puedan salvar la receta. Además, tienen que estar a temperatura ambiente porque si no, cortarían la mezcla. Vamos a agregar también el azúcar. Y ahora vamos a encender gradualmente, poco a poco, y vamos a tratar de obtener un color amarillo pálido y una textura cremosa. Vamos a ir subiendo
Y esto lo vamos a estar batiendo por 5 minutos. Pasó el tiempo, apagamos y quiero que vean la consistencia de nuestra crema, cómo cambió el color, amarillo pálido, está espumosa y aumentó en volumen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar los ingredientes líquidos. Vamos a agregar la leche de coco. Recuerden que este es un pastel, bizcocho o panetela de coco. Además, vamos a agregar el aceite. Pero además, vamos a agregar nuestro ingrediente estrella, que es la ralladura de coco. Recuerden que esta ralladura es natural. Pueden usar también la de la tienda, pero la mejor es la natural. En el canal van a ver un video corto donde yo les explico cómo es que yo la obtengo. Si no lo han visto, ya saben, lo pueden ver. Y ahora con velocidad baja vamos a integrar, solamente a integrar. Suficiente. Ya no la vamos a usar más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a agregar los ingredientes secos. Aquí tengo la mezcla de la harina, los polvos a hornear y la sal que habíamos reservado y los vamos a ir agregando poco a poco a la mezcla y los vamos a ir moviendo con una espátula con movimientos suaves e envolventes porque no queremos que pierda el aire que ya ha adquirido la mezcla. Yo creo que ya está listo así. Voy a traer entonces el molde que tengo en el refrigerador para agregar la mezcla. Ya traje el molde del refrigerador, déjenme poner la mezcla para el lado para que todo se vea bien en cámara. Y vamos a poner el molde. ¿Quedó bien? Ahora vamos a agregar la mezcla. Vamos a dar unos pequeños golpecitos. Y ahora vamos a llevarlo a nuestro horno, que ya yo lo tengo precalentado, a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que va a ser más o menos aproximado a unos 180 grados centígrados. Y vamos a hornear nuestro bizcocho alrededor de unos 50 minutos. Pasaron 50 minutos, ya tenemos aquí nuestro bizcocho, está muy caliente porque está acaba de salir del horno. Lo vamos a dejar a que pierda ese calor unos 15 minutos y después lo pasamos a la rejilla para que termine de enfriar. Pasaron 15 minutos y ya estamos listos para desmontar nuestro bizcocho. Vamos a abrir aquí el aro de nuestro molde. ¿Ven qué fácil sale? Ahora también le voy a retirar el papel y lo voy a poner sobre la rejilla y lo vamos a dejar en esta rejilla a que enfríe por completo. Para decorar este bizcocho me he decidido por un glaseado. En este recipiente voy a agregar leche de coco y azúcar glass, pero el azúcar glass la voy agregando poco a poco y voy a ir mezclando. La idea es crear una consistencia suave, pero también cremosa. Así ha quedado el glaseado. Miren la consistencia, es blanquecina, como una almíbar blanquecina, cremosita. Voy a ponerla a este lado para colocar aquí el bizcocho. Le he puesto un plato debajo porque voy a comenzar a agregar
el glaseado. Ya le he puesto todo el glaseado. Lo que voy a hacer es que lo voy a llevar al refrigerador, así con plato y todo, para que enfríe un poco. Y este que me sobró, cualquier cosa, le pongo encima si creo que lo necesita. Y después ya van a ver porque me falta otro paso. Han pasado 10 minutos con nuestro bizcocho en el refrigerador enfriándose. Voy a ponerle el último elemento que tengo preparado para la decoración, totalmente opcional, un poquito de coco rallado para darle un toque más caribeño, más tropical. Suficiente. Y ahora lo que queda es emplatar, cortar una porción para después el trabajo difícil. Mi gente, llegó el momento de hacer el trabajo difícil, pero no empezamos hasta que mi querido esposo no esté aquí. Llegué para hacer el trabajo difícil porque esta maravilla huele a gloria. Pero no, todavía, espera un momentico porque queremos saber sobre la historia del origen de este plato. Además, aquí no solamente se come, sino que también se aprende. Te puedo decir que el coco no es de aquí del Caribe. Sí, pues ¿cómo es eso? Si prácticamente aparece en casi todas las recetas de la abuela. El coco es originario del sureste asiático. Tan lejos. ¿Y cómo fue que llegó aquí? ¿Vino nadando? No, no vino nadando, no vino flotando, sino que vino en los barcos de los portugueses y los españoles. ¿Cómo fue eso? Los españoles y los portugueses, cuando vinieron a América, en sus viajes de conquista, trajeron el coco, porque el coco es muy útil, tiene agua y tiene la masa de coco. Pero entonces el coco se convirtió en algo que es más caribeño que el son cubano. Qué gracioso, ¿verdad? Pero es así, fíjense que hoy en día tenemos el coco, tenemos su agua, leche de coco, dulce de coco, bizcocho de coco, arroz con coco, coquitos navideños y mucho más. Y hablando de el coquito, hay un video que es el anterior que es coquito acaramelado. Si usted no lo ha visto, les recomiendo que lo vea porque es un dulce riquísimo, sabroso, para que lo hagan en su casa. Y el coco no es aquí, pero se quedó y nos conquistó. Y hablando de conquista, yo espero que esta receta los haya conquistado a ustedes y si es así, por favor regálanos un me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es hablando de la suscripción de ustedes porque es sumamente importante. Mire, mirando las estadísticas nos hemos dado cuenta que el 80% de las personas que miran los videos de la cocina de Tori no están suscritas. Así que le pedimos, por favor, que usted no forme parte de ese 80% que no está suscrito. Se suscribe aquí, es gratis, no le va a costar nada, pero nos va a ayudar muchísimo a una meta que estamos corriendo, que es llegar a 1.000.000 de Suscriptores. a 1.000.000 de amigos como usted, que va a dejar de formar parte de ese 80% que no está suscrito y se va a suscribir ahí. Excelente. Excelente, así mismo. Y compártelo, que la cocina como el coco es mejor cuando se reparte. Y quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. En esa red ustedes van a encontrar pequeños videos de Tori en los mercados, buscando el ingrediente para el próximo video del canal, algo que va a ser muy sabroso. Y también haciendo pequeños videos aquí en la cocina de otras cosas que no salen en el canal, pero que usted va a disfrutar.
¿Qué creen ustedes? A mí me parece que Albert se ha ganado un buen pedazo de este bizcocho de coco. Voy a probar ya por fin y voy a hacer el trabajo difícil de probar esta tarta, este bizcocho de coco que ella acaba de hacer, que tiene, mire, tremendo olor, tremenda pinta. ¿Cuál quieres escoger? ¿Este que ya corté o uno nuevo? Yo quiero un pedazo grande aquí. Estoy bueno. seguro que nuestros amigos que nos están viendo que quisieran ¿Así, también. por aquí? Por ahí. Espérate, porque me faltó decir algo. Y es que esta tarta, panetela o bizcocho de coco, es como una tarta mestiza. ¿Por qué? Porque es una fusión de la cocina europea o la técnica europea de hacer bizcocho con los ingredientes del Caribe o de América. Y en este caso es una fusión con el coco, que es muy caribeño. Me parece que sí, que tienes razón. Bueno, ahora quiere hacer ya el trabajo difícil. Ella va a cortar un buen pedazo. Miren qué maravilla. ¿Qué ustedes creen? Miren. Vamos a probarla primero. ¿Esto qué es? Esto es almíbar que yo hice, lo hice con panelón, lo que usan en Venezuela. Ah, lo que dicen un panel. Bueno, eso, vamos a sí. probarla primero. Así como ella la hizo en el horno. Y ver cómo está, qué sabor tiene. ¿Cómo tú crees que está? Eso me lo dejes decir tú porque yo fui quien la Yo hizo. le voy a decir a ella y a ustedes cómo está. Mira cómo se desbarata. Vamos a probarla. Sabrosa, riquísima. Está suave y le sale un sabor a coco. Esta cubierta que ella le puse ayer, bueno, ustedes vieron el video, que la cubierta que tú le pusiste. Un glaseado, muy sencillo. Lo pueden decorar diferente, pueden ponerle incluso merengue, usarlo para un cake normal, como quieran. Y le puse para arriba pedacitos de coco. Está deliciosa. Miren esto. Este tipo de bizcocho así se puede comer tanto para el desayuno, para una merienda acompañada por un té, un refresco, no sé, algo, un café. Y bueno, como postre, divina. ¿Qué sabor? Divina, riquísima. Riquísima. Háganla en tu casa. La van a disfrutar. Guíese por la receta como la hace Tori. Y le va a salir, miren, tan buena, tan rica, tan sabrosa como esta. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir comiendo este bizcocho, panetela, tarta, pero tenemos que despedirnos. Yo creo que sí, pero queremos desearle una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. ¡Chao! Y a seguir comiendo esta delicia porque este bizcocho con coco está a otro nivel. A otro nivel. ¿Otro nivel? Maribel.